Estimados estudiantes, espero que estén teniendo un buen día y se encuentren bien junto a su familia. La voz que les acompaña en este video es de la profesora Loreto Andrea Quiroz. La asignatura de Lengua y Literatura invita a todos los alumnos de tercer año medio a compartir la revisión de las guías que usted puede ver y descargar desde la página web del Liceo Polivalente María Reina, específicamente desde el Plan de Apoyo Pedagógico Online 2020, Aprendo en Casa. El objetivo de este video es revisar el contenido teórico de las guías 4, 5, 6 y comprender cómo desarrollar las actividades. Para comenzar, les invito a revisar la guía número 4. La guía número 4 tiene como objetivo identificar y explicar relaciones intertextuales en una obra literaria. La primera página de nuestra guía nos presenta el título ¿Qué es la intertextualidad literaria? Para comenzar, nos invitan a revisar un video. Aquí está el link. Muy importante la revisión de este video para poder reflexionar y dar respuesta a estas tres preguntas. Número 1. ¿Cuál es la gracia de esta escena? Número 2. ¿Cómo se puede entender la frase yo soy tu padre en la escena? Número 3. ¿Conoces otras obras donde se recurra a este recurso de aludir a otras obras de arte? Les recuerdo que la escena vista es de cine y el cine es el séptimo arte. Se continúa en la primera página con la observación de dos pinturas. Las Meninas de Diego Velázquez y Las Meninas de Pablo Picasso. Ustedes observan ambas pinturas y ven sus semejanzas y sus diferencias. Pueden comparar y pueden contrastar. La segunda página de nuestra guía también nos presenta dos pinturas, el Ángelus de Millet y el Ángelus de Dalí. Los observan, los comparan, los contrastan. La tercera página de nuestra guía nos presenta el concepto de intertextualidad literaria. ¿Qué es la intertextualidad? Tipos de intertextualidades que existen y un ejemplo de una intertextualidad donde se hace una comparación y un contraste entre un poema titulado Casida de la Rosa de Federico García Lorca y esta pintura de una rosa. Continuando con la revisión de la guía, también podemos encontrar, antes de continuar con las actividades, la revisión de algunos videos. El primer link nos invita a revisar un video donde se habla de la intertextualidad entre dos libros diferentes con autores diferentes. El segundo, la intertextualidad entre dos libros diferentes de un mismo autor. Estos son dos ejemplos de textos literarios, narrativos. A continuación, los links tienen relación con los tipos de intertextualidades que existen. Entonces aparece la explicación y un ejemplo de plagio e influencia, alusión, cita entre comillas, referencia y parodia, para reforzar el contenido teórico revisado en la página anterior. Se continúa la revisión de la guía donde aparecen dos pinturas que ustedes pueden comparar y contrastar y reforzar el contenido y el tema de la intertextualidad. Para continuar con la revisión de la guía, nos invitan a leer poemas, textos literarios líricos. El primer poema recibe por nombre Ítaca, escrito por el poeta Constantino Cavafis. El segundo poema recibe como título Caupolicán, escrito por Rubén Darío. Nuestro tercer poema, Toqui Caupolicán, de poeta chileno Pablo Neruda, presente en su libro Canto General. Continuamos con nuestra guía y vemos que en nuestra última página aparecen las actividades que debemos comenzar a desarrollar. Primero, responder la siguiente interrogante del poema Ítaca. Letra A. ¿Cuál es la relación del poema con la Odisea de Homero? Recuerden, texto griego.
la epopeya, textos épicos. ¿Cómo esta relación permite comprender de mejor manera el sentido del poema? Letra B. ¿Podría un lector entender el poema de Cavafis si no conoce la obra de Homero? ¿Por qué su interpretación podría ser incompleta? O sea, si yo no tengo un gran bagaje cultural en textos literarios, en pinturas, en películas, en el séptimo arte, ¿yo puedo ser capaz de identificar intertextualidades? Continuamos. Responde las preguntas que se desprenden de los dos poemas referidos a Caupolicán. Primera pregunta. Determinar el motivo lírico, que sería el tema central de cada poema. 2. Históricamente, ¿quién es Caupolicán? Históricamente pensando en la historia de Chile. 3. ¿Cómo se retrata a Caupolicán en el poema de Darío y cómo se retrata a Caupolicán en el poema de Neruda? Número 4. ¿Qué semejanzas y diferencias presenta la figura de Caupolicán en ambos poemas? Número 5. ¿Por qué ambos poemas establecen una relación intertextual? Para continuar con nuestra guía y nuestra autoevaluación, sumamente importante revisar esta rúbrica que tiene 5 criterios de evaluación y nosotros nos vamos a centrar en sobresaliente, que es la forma en la cual queremos que quede nuestro trabajo. Las respuestas que ustedes van a dar. Dice, la respuesta desarrolla el tema cabalidad, responde exactamente a lo que se cuestiona y da una idea clara y precisa del tema que se aborda. Si a mí me preguntan algo en específico, debo responder solo eso, no dar explicaciones o vagar, ¿cierto? Aumentar, utilizar una gran cantidad de palabras que en el fondo no dicen nada. Entonces me preguntan algo, responder de forma específica. Pensar muy bien la respuesta antes de redactarla. Terminamos la revisión de la guía número 4 y partimos, ¿cierto?, a la número 5. La guía número 5 tiene como objetivo investigar, crear y presentar personajes literarios que han tenido un tratamiento intertextual con otras obras literarias o manifestaciones culturales. O sea, puedo tener un personaje y este personaje lo pueden trabajar en el cine, lo pueden trabajar en la pintura, lo pueden trabajar en la escultura, lo pueden trabajar en otro tipo de texto. Si este personaje es de un texto narrativo, tal vez después lo trabajaron en un poema o lo trabajaron en un texto dramático o en un cómics. Entonces, guía número 5 tiene como título Investigación y creación de personaje intertextual. Esta guía número 5 se inicia con una invitación a observar los personajes que aparecen en estas 3 imágenes. Estos personajes pueden ser del cine, de una serie, de un cuento, etc. Una vez observadas estas imágenes debemos responder, ¿quiénes son estos personajes? ¿A qué obra literaria pertenecen? ¿Qué características tiene cada uno de ellos? ¿Conocen las características de los personajes por haber leído la obra donde aparecen o por haber visto la película o la serie de televisión? Último, ¿puede explicarse ese conocimiento aplicando el concepto de intertextualidad revisado anteriormente en la guía pasada? Si este personaje originalmente está en un cuento o en una novela y pasa a convertirse a un personaje de un guión de cine o un guión de una serie de televisión, ¿se está aplicando la intertextualidad? Eso es lo primero que hay que reflexionar. La segunda página de nuestra guía nos indica que hay personajes literarios que trascienden la obra original, van más allá y que han sido recreados en diversas obras literarias y otras manifestaciones culturales con las cuales guardan una relación intertextual. Por ejemplo, los personajes que se observaban en la primera página de la guía.
Un personaje intertextual que vamos a trabajar en esta guía es Don Quijote de la Mancha. Existen muchos textos literarios que hablan de Quijote de la Mancha. Algunos utilizan incluso el nombre Don Quijote o de la Mancha y no se están refiriendo principalmente al mismo personaje. Algunos pueden sacar cualidades del personaje, algunos pueden sacar fragmentos del personaje. Este texto es muy utilizado en la literatura universal. Vamos a revisar. Primero que todo tenemos un fragmento del capítulo número 1 del Quijote que corresponde a la primera página. De Miguel de Cervantes y Saavedra es un fragmento, un trozo, un pedazo, un fragmento. Seguido de esto nos encontramos con dos microcuentos. El primer microcuento, Teoría de Dulcinea, que obviamente habla del personaje femenino del cual está enamorado Don Quijote, pero no sabemos de qué trata el microcuento, tiene que leerlo. Y el segundo microcuento habla del precursor de Cervantes. Cervantes es quien escribe el Quijote. Tenemos dos microcuentos más un fragmento del Quijote de la Mancha. A continuación, en la guía nos proponen leer un listado de personajes. Primer, Don Quijote y Dulcinea. Segundo, Romeo y Julieta. Tercero, Don Juan Tenorio. Cuarto, Sherlock Holmes. Quinto, Penélope, el que sigue Antígona, Cenicienta y finalmente Caperucita Roja. Leemos este listado. Tratamos de imaginar o recordar dónde y de dónde y cuántas veces hemos visto de ellos, hemos leído de ellos, hemos escuchado de ellos. Revisamos toda esa información en nuestra mente. Continuamos. Nos indica la guía que ahora deberás escoger uno de los personajes recién revisados en la lista para hacer una investigación literaria. ¿Qué investigar y cómo investigar? Primero, averiguar en qué obra literaria aparece originalmente el personaje que usted va a escoger. Segundo, buscar características del personaje en la obra original y ejemplo de un fragmento donde se describe. O sea, usted encuentra la obra original y busca adjetivos calificativos donde describan a este personaje, física, psicológica, socioculturalmente. Tercero, indagar en qué obra literaria se retoma o aparece nuevamente el personaje. En el primer video del link está una escena de Buzz Lightyear con su padre de la película infantil, ¿cierto? Y hacen alusión a una frase, yo soy tu padre. Esa frase también la hemos escuchado ¿en qué? En Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, cuando Darth Vader le confiesa a Luke que él es su padre. Entonces, ustedes deben indagar de este personaje que escogieron, ¿dónde más lo han encontrado? ¿En películas? ¿En cómics? ¿En cuentos? ¿En poemas? Número 4 o cuarto. Justificar la relación intertextual que se presenta. Entregar argumentos que apoyen la relación de intertextualidad. Quinto, mencionar y describir si hay otras manifestaciones artísticas que tengan relación intertextual con el personaje y justificar. Dar ejemplo de dicha relación. Por ejemplo, Caperucita Roja. Yo la escojo a ella, indago y me doy cuenta que hay una escultura de la Caperucita Roja, que hay un cómics de la Caperucita Roja, que hay otro cuento sobre la Caperucita Roja, que hay un microcuento de la Caperucita Roja y que hay una pintura de la Caperucita Roja. Y además una película de la Caperucita Roja. Entonces voy uniendo, ¿cierto?, estas distintas representaciones artísticas, estas manifestaciones, y justifico la intertextualidad que hay entre ellas. Ese sería nuestro trabajo de investigación. Pero antes de comenzar a investigar, como bien dice aquí, se da un ejemplo utilizando información y personajes intertextuales de Don Quijote de la Mancha. Si recuerdan, poquitas páginas atrás, en esta guía, aparecía un fragmento de Don Quijote de la Mancha y dos microcuentos, uno que habla de Dulcinea y el otro que habla de Cervantes.
Entonces, en este ejemplo nos presentan en primer lugar que tenemos un personaje llamado Don Quijote de la Mancha. Segundo lugar, al inicio del capítulo 1 de ese fragmento se describe a Don Quijote como un viejo hidalgo, más bien pobre, que se había olvidado de todo por leer novelas de caballería. Tercero, tenemos microcuentos de los autores Juan José Arreola y Marco de Nevi, en los cuales en estos microcuentos se retoma al personaje, que es Don Quijote de la Mancha, y se parodia el inicio de la novela donde se presenta el personaje. Cuarto, en el caso de los microcuentos leídos, la relación intertextual se da por las características del personaje del Quijote y Dulcinea, que se parodian. El gusto por la lectura, la idealización de la mujer en el caso de Arreola y la locura de Dulcinea, similar a la del Quijote en el microcuento de Nevi. Y quinto, las pinturas de Dalí referidas al personaje Don Quijote de la Mancha. Tenemos 1, 2, 3 pinturas. Este es un ejemplo entonces de escoger un personaje y buscar otras obras donde hay intertextualidad de él. Finalmente, la guía nos indica que ahora nos dejan en libertad de iniciar el trabajo. Recordar, obviamente, el ejemplo es un desarrollo básico, el ejemplo que se acaba de dar, que su investigación debe estar bien justificada a través de citas textuales que describan al personaje. Tiene que haber un fragmento o un texto original más otros escritos que permitan al lector, a usted, a otras personas y a quien revisen la tarea, identificar la intertextualidad. Pueden haber pinturas, esculturas, canciones, poemas, cuentos, microcuentos, etc. Procurar el desarrollo de un trabajo excelente, digno de un estudiante de tercer año medio. Pueden indagar en la web, la investigación está en sus manos. Si usted escoge un personaje y se ve frustrada o se ve limitada su investigación, cámbialo por otro. Guía número 6 tiene por objetivo escribir un texto literario narrativo, que sería un microcuento utilizando la intertextualidad como recurso. Esta guía número 6 tiene como título Escritura de un cuento intertextual. Nos piden hacer el ejercicio de reflexionar frente a las siguientes interrogantes, que son 3. ¿Qué es un microcuento? Si usted conoce qué es un microcuento o microrelato o microtexto, dé una respuesta clara, precisa. ¿Cuáles son sus características principales? ¿Y qué diferencia a un microcuento de una fábula? También ahí tiene que recordar el contenido teórico o la definición de fábula. Una vez desarrolladas estas 3 interrogantes, tal vez las puede responder, tal vez no. Se recuerda cuál es el objetivo de esta guía y que es escribir un microcuento utilizando recursos de intertextualidad. Pero para poder comprender mejor qué tipo de texto deberá escribir usted, se invita a revisar los siguientes videos pulsando los links. Primero usted va a encontrar un video con un microcuento y su definición. Después usted va a encontrar las características del microcuento. Seguido de esto va a encontrar un microrrelato, la definición de microrrelato, qué relación tiene microcuento, microrrelato. Después un microcuento reflexivo y un microcuento infantil. La segunda página de la guía nos invita a leer detalladamente 2 microcuentos que aparecen a continuación. La lectura debe ser comprensiva y esta lectura va a enriquecer la creatividad. El texto número 1 lleva como título La muerte de Enrique Anderson Imbert, que es un escritor argentino que ya falleció el año 2000. Como ustedes ven, el microcuento es pequeño. Seguido de, esto es solamente un ejemplo de microcuento, no de un microcuento que utiliza intertextualidad. Es un microcuento simplemente.
El segundo texto, que también es un microcuento, lleva por título Ropa usada, primero, a una madre, de Pía Barros, escritora chilena que aún sigue viva y nació en 1956. Un texto pequeño. Tal vez ambos microcuentos tienen una idea común, pero estos textos son solamente para que ustedes se fijen en su estructura, que están escritos en prosa, que hacen uso de guiones, de signos de interrogación, etc. Es solamente para que se fijen en la estructura y en lo pequeño que son, para que vean la cantidad de personajes que tienen, la cantidad de ambientes, para que se fijen en la estructura. Importante, antes de iniciar la redacción del microcuento, debes repasar el siguiente contenido teórico y leer cuidadosamente 2 ejemplos de microcuentos intertextuales. Ahora sí nos vamos a encontrar con 2 microcuentos que comparten información de otras obras artísticas. Ya se vieron los links explicando lo que es un microcuento, microrelato, etc. Pero ahora vamos a profundizar en este contenido, que es la definición de microcuento, las características del microcuento y aquí, muy importante, microcuentos con intertextualidad. Solamente observando los títulos nos damos cuenta que el primer ejemplo, la crueldad de Cervantes. Obviamente aquí algo de Don Quijote habrá. De hecho, a primer golpe de vista, Quijote dice Cervantes. O sea, es ya un microcuento con intertextualidad. El segundo ejemplo, Dostoyevsky. Bueno, no sé si han leído a Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky y otros textos, pero este microcuento también, el título es el apellido, ¿cierto? Fedor Dostoyevsky, el apellido de un gran escritor. Entonces aquí también vemos intertextualidad. Para poder hacer intertextualidad nosotros debemos tener un bagaje cultural amplio para saber de qué queremos hablar y cómo vamos a hablar de eso. Por eso es muy importante potenciar, aumentar, enriquecer nuestra cultura general. Finalmente, la última página nos presenta las actividades. Primera actividad, revisa la definición de intertextualidad literaria trabajada en la guía número 4. Segunda actividad, elige una canción, o elige un poema, o elige una cita, o elige un personaje o un elemento cultural a partir del cual planifiquen la escritura de tu microcuento. Es decir, vamos a hacer un préstamo literario, vamos a pedirle ayuda a la creación de otra persona. Número 3. Redacta un borrador del microcuento y revísalo. También puedes pedir a un tercero que te ayude a revisar tu borrador. Número 4. Pide a alguien que te esté acompañando a escuchar tu microcuento y revisen. O sea, lo escuchen. La estética, cómo suena al oído. ¿Qué debo corregir de él? 5. Redactar la versión final del microcuento y queda a criterio personal incorporar una imagen. Eso es a gusto personal. Puede que el incorporar la imagen también sea valioso, porque puede ser que encuentres una escultura y una pintura respecto al personaje del cual tú quieras hablar. Para hacer una autoevaluación de este trabajo, para poder chequear el cómo está quedando la redacción del microcuento y para también poder recibir una ayuda bien objetiva de la tercera persona que va a escuchar o va a leer tu texto, tu borrador, es muy importante poder hacer uso de esta tabla, que es una lista de chequeo o checklist, donde aparecen 3 indicadores bien importantes respecto al microcuento. Aparecen las características del microcuento, la estructura del microcuento y la ortografía. Estas preguntas, ¿cierto?, se desprenden del contenido teórico que se revisó en los videos y que también se leyó en la guía. Para comenzar el checklist, yo sugiero que puedan sacar unas 2 o 3 copias de esta tabla
para que usted pueda chequear su trabajo antes, durante y después. Y si usted pudiera sacar una cuarta impresión de esta tabla, le puede pedir a ese tercero que va a escuchar o va a leer su microcuento que también la pueda aplicar. Si usted no cuenta con el recurso de poder imprimirlo, lo que puede hacer, se sugiere, es utilizar un lápiz de mina para poder ir chequeando. ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí, no. ¿Está? No está. En primer lugar, respecto a las características del microcuento, tenemos la pregunta de ¿es un texto con extrema brevedad, conciso y no supera las 500 palabras? Segundo, ¿se presenta solo lo esencial del relato y se deja mucho espacio para la imaginación? Tercero, ¿mediante la ironía y el ingenio sorprende al lector? Cuarto, ¿está incorporada la intertextualidad? ¿Hace referencia a otros textos de la tradición literaria? Respecto a la estructura del microcuento tenemos: el texto está escrito en prosa, el título es creativo, llamativo y relacionado con el tema microcuento, la temática incorpora un elemento intertextual como personajes, lugares, etc. Presenta una estructura narrativa definida con un inicio, con un desarrollo y un cierre. Incorpora un hecho que rompe las expectativas de lo común. Presenta un relato con personajes, tiempos y espacios definidos y acotados. Recuerden que es un microcuento, acotado es la palabra clave. Presenta un final abrupto, sorpresivo, que se abre a las interpretaciones del lector. Usa un registro léxico preciso, pero ricamente expresivo, figuras literarias, recursos literarios, recursos expresivos. Se trabajaron en una de las guías del video anterior, las figuras literarias, muy importante para redactar textos literarios. ¿Era preciso incorporar una imagen? ¿El microcuento es original? ¿No hay errores de redacción? Respecto al indicador de ortografía, tenemos 4 indicadores. Supe hacer buen uso de la ortografía puntual en diálogos, exclamaciones, etc. Consulté el diccionario para observar y corregir el uso de la ortografía literal. Recordé poner tildes en palabras que lo requieran. Escribí de modo diferente la misma palabra a lo largo del texto. Esto de redundante, voy a dar un ejemplo de este último indicador, porque si yo digo María es bonita, María está alegre, María es mi amiga, yo repito muchas veces la palabra María, que es el nombre propio de mi personaje. Yo puedo iniciar el texto diciendo María es alegre, ella es feliz, esta es mi amiga, y utilizo pronombres. Sumamente importante manejar al menos unos 3 adjetivos, 3 sustantivos, unos 3 pronombres, incluyendo apodos, donde yo pueda reemplazar palabras, pero que en el fondo estén expresando la misma idea. Hay que ampliar el vocabulario. Puede trabajar con un diccionario de sinónimos y antónimos para poder enriquecer su redacción. Jóvenes, excelente, hemos terminado la revisión de las 3 guías. Recuerde plantear sus dudas e interrogantes al mail oficial apoyopedagógico.lmr@gmail.com. Deseo que les haya sido útil la revisión de estas guías. Quienes ya las desarrolló podrá evaluar su trabajo y igualmente tiene la oportunidad de poder corregir aquello en lo cual ha errado. Si alguien no ha realizado ninguna de estas guías, se le invita a que se motive y comience su trabajo en casa. Aprovechen este tiempo adquiriendo hábitos, rutinas y estrategias de estudio. Simplemente les tengo que desear éxito en el desarrollo de sus actividades
que no se sientan agobiados, que cuando tengan alguna duda o dificultad lo planteen en el correo, ¿cierto? Apoyo pedagógico, y simplemente desearles que estén bien junto a sus familias y que nos podamos encontrar idealmente de forma presencial en clases, pero si no es así, nos reencontraremos en un próximo video.